Dios les bendiga, gracia y paz de nuestro Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Aún me encuentro aquí en casa de mi hija, de su esposo, de nuestra nieta. Todavía estoy recuperándome del ojo, aún no puedo ver bien. Estoy sufriendo el hecho de que no puedo leer así, de esta manera. Tengo que levantar un poco más las escrituras y es lo que más anhelo hacer. Sin embargo, el proceso de recuperación no me imaginé que iba a ser demasiado lento. Estoy anhelando regresar a casa. Estoy esperando que para febrero 5, si todo marcha bien, estaré de nuevo en casa. Sin embargo, aprecio mucho algunos hermanos que nos han llamado o escrito para preguntar acerca de nosotros. En realidad no somos importantes en la iglesia. El más importante es el Señor. Y nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Y si al caso somos algo, somos siervos inútiles. Nunca me he creído nadie, nunca me he creído más. Simplemente soy agradecido de la gracia y de la misericordia del Señor. Así que, estando aquí, mi pasión y mi interés es continuar amando y sirviéndole al Señor. En esta ocasión, es importante comprender algo que es acerca de las características de un cristiano. Normalmente, en el día que hoy vivimos, le llamamos cristiano a una persona porque sencillamente asiste a la iglesia, porque toma una Biblia y por alguna forma de conversaciones o palabras que utiliza religiosas. Y medimos el cristianismo por la apariencia. Pero tenemos que entender una cosa: el cristiano, una de las características importantes, no solamente su cambio de vida, sino el conocimiento de la palabra. Tiene que conocer la palabra, porque conociendo la palabra, conoce a Dios. Y esta hora quiero compartir con ustedes la importancia de conocer la palabra de Dios. Y voy a empezar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, y cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Y en el capítulo 2, verso 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia se recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? La importancia de la palabra de Dios es una de las más fuertes características en un cristiano. No solamente trata acerca del conocimiento, sino acerca de la experiencia de conocer no solo la letra, sino el espíritu con el cual fue emitido por Dios. Si usted conoce a una persona cristiana por muchos años y usted le pregunta: dígame los 5 sermones que le han impactado su vida, generalmente no lo recuerda. Va a recordar algunas situaciones, ideas, pero no conoce la profundidad de la palabra.
Jesús dijo claramente en el Evangelio, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen vida eterna, mas ellas dan testimonio de mí. Fíjese que Jesús no dijo: lean la Biblia. En el Antiguo Testamento, gran parte de los periodos no tenían Biblia. No era solo leer la Biblia. Es bueno leerla, por supuesto, pero es escudriñar, viene de una raíz en el griego que era utilizado en las minas. Excavar era perforar en las minas para encontrar el oro, los diamantes, las piedras preciosas. No están en la superficie. Escudriñar significa ir más adentro, no solamente en la parte teológica y en las raíces gramaticales, sino ir al espíritu. Porque es el espíritu. Cuando Jesús hablaba, decían, Él habla como que tiene autoridad. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 6. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Es decir, que el propósito de la palabra no es que llenemos nuestra cabeza de conocimiento. Es acerca de que esa palabra venga a anidar en nuestro corazón como una semilla, y esa semilla produzca un fruto para la gloria de Dios. Convicciones, carácter, solo viene por la palabra. Y esa palabra también nos prepara para la batalla contra el enemigo. Cuando el enemigo viene, Satanás viene contra nosotros en la tentación, lo que nos hace fuertes frente a la tentación es la palabra. No solo el conocimiento de información bíblica, sino la palabra que anida en nuestro corazón. Jesús mismo lo demostró en el capítulo 4 de Mateo y Lucas capítulo 4, cuando Él enfrentó la tentación, lo hizo con la palabra revelada. No es la palabra informada, no es la información, es la revelación. El libro de Proverbios en el capítulo 29, versículo 18 dice: el pueblo sin revelación, sin profecía, que el original en el hebreo significa sin revelación, el pueblo perece. Es decir, que la palabra es un misterio. Veamos ahora en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4 está bastante claro, un ejemplo glorioso de lo que significa la palabra. Recuerde que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo estaba viniendo y predicando el reino de los cielos. Era algo asombroso. Después de 400 años de silencio, ellos no habían visto nada semejante. Cristo empieza a predicar el evangelio del reino, y luego que lo predica con poder y con autoridad, porque Pablo dice: el evangelio es poder para salvación. No he predicado con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Es decir, que la palabra es poder aún contra las tinieblas. Vea conmigo el capítulo 4 de Marcos. Ese es un gran ejemplo. Por favor, preste atención con mucho entendimiento. Dice el versículo 1: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Interesante.
¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Es de los más populares. De hecho, es la parábola más importante, porque Jesús dijo que si no entendíamos esta parábola, no entenderíamos ninguna. Ahora, fíjese bien, si usted notó, el versículo 1 dice que mucha gente vino. Había multitud junto al mar, de tal manera que se reunieron, dicen, y él tuvo que subirse a una barca, y toda la gente estaba oyendo esta parábola. Miles de personas estaban ahí. Terminaron, se fueron. Seguramente llegaron a sus casas y a lo mejor sus familiares, su papá, su abuelo le preguntó dónde estaba. Estaba oyendo a Jesús, al maestro. Ha traído un mover aquí en Jerusalén. ¿Y qué dijo? ¿De qué está hablando este hombre? Bueno, habló de una parábola interesante. Dijo que habló del sembrador que traje semilla y que la puso en una parte, pero que la parte era junto al camino y no creció. Básicamente fue una enorme lección que él nos dio de 4 tipos de tierra y de una semilla. Y de verdad, entendí, sí, exactamente estas personas estaban explicando justamente lo que Jesús dijo, letra por letra. Ellos no se salieron de las palabras de Jesús. Ellos entendieron gramaticalmente lo que Jesús les había dicho. No estaban mintiendo, no estaban alterando la palabra, no estaban restándola o quitándoles o sumando la palabra. Ellos estaban declarando lo que ellos habían oído. El versículo final dijo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Es decir, que ellos escucharon esto, pero sencillamente no lo entendieron. Este es exactamente lo que pasa. Lo que hoy describimos cada domingo es una lectura bíblica. Empezamos a estudiarla gramaticalmente, entendemos el pasaje, entendemos la historia, no nos salimos del pasaje. La palabra está dicha, es correcta, la lectura es correcta, la interpretación es correcta. Ellos no estaban fuera de lo que Jesús había dicho. Jesús dijo y explicó que la semilla que el sembrador había puesto en una tierra, en otra tierra, en otra tierra, había tenido diferentes reacciones. Eso explicó. Si todo terminara ahí ese capítulo, pues no habría problema. Lo que sigue es lo más importante. Es por eso que digo que es necesario escudriñar. Porque es lo que Cristo quiso decir. ¿Qué es lo que verdaderamente quería que entendiéramos? ¿Entender la gramática? ¿Entender la historia? ¿O entender una clase de agricultura? ¿O entender que esa palabra tiene un efecto espiritual? La palabra tiene 2 partes. El logos, que es la letra impresa, y es la palabra de Dios. Pero también tiene el rema de Dios, que es la interpretación genuina de lo que el Espíritu quiso decir. Vea lo que dice el versículo siguiente. Versículo 10 dice: cuando estuvo solo, es decir, todos se fueron. Todos se fueron. Escucharon las mismas palabras de Jesús y los discípulos también escucharon las mismas palabras. Pero cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, preguntaron sobre la parábola. Es decir, aquí hay un grupito que se quedó pensando: ¿por qué el Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Acaso se refería al oído natural o se refería al oído espiritual? Y aquí le dice, aquellos que estaban, cuando él se quedó solo, llegaron aquellos que están cerca de Jesús, y esa es la iglesia que recibe esta palabra, y le preguntaron, le dijeron, dice que los que estaban cerca le preguntaron sobre la parábola, verso 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Aquí hay una enorme diferencia. Aquellos oyeron la historia, pero Jesús dice: a los que preguntan, a los que inquieren, a los que escudriñan, les es dado el misterio del reino. Dice: a más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y Jesús se tomó el tiempo de explicarle, mire, la primera semilla que puso en esa tierra, esto significa, y está explicándola de manera espiritual. Por ejemplo, dice, estos son, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí está hablando ya no de la letra, aquí está hablando del efecto de la palabra. Está diciendo, aquellos que la semilla cayó, Satanás vino y se la robó. Esto es otra cosa, esto ya no es una clase de agricultura. Esto es algo espiritual. Luego le dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es impresionante lo que Jesús les está diciendo. Aquellos que están cerca de Jesús, que quieren oír no solamente la historia bíblica, sino que quieren escudriñar el espíritu. Esa es la diferencia. Por eso es importante cuando en el libro de los Hebreos hablamos de que Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y ha hablado por los profetas, pero ellos no entendían. No entendían que toda la Escritura es acerca de Cristo. Y es acerca de nuestra relación con Él. Una relación basada en su palabra. No basada en mis emociones, no basada en mis experiencias, sino basada en la fiel y verdadera palabra de Dios. Así es que es importante que no solo leamos la Escritura, sino que meditemos en ella, escudriñemos en ella y dejemos que el Espíritu Santo revele el contenido exacto de la palabra a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Estimados amigos y hermanos, Dios me los bendiga. En verdad estoy muy animado en el día de hoy porque puedo a través de este video llegar hacia ustedes. Pero les pido con todo mi corazón que permanezcan firmes en su fe y en su amor a Jesucristo. Él ha prometido la bendición. Espero verlos pronto.